Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas, vamos a hablar hoy de un tema importantísimo, muchas veces lo hemos abordado, seguramente ha salido en las pláticas en familia, pláticas de sobremesa, pláticas de café, es de la importancia del ahorro, ciertamente un tema fundamental para muchísimas cosas en México, desgraciadamente poco hábito de ahorro tenemos en nuestro país. No es un tema precisamente de falta de recursos, no necesariamente se trata de eso. Vamos a hablar de este tema para ver de dónde la importancia y cómo hacer para efectivamente ahorrar. Daniela Palma, ella es directora de cuenta, tiene información importante, tiene datos que seguramente le van a llamar la atención. Ya la conoce, por cierto, ha estado con nosotros ya varias veces. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Bienvenida. gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Hoy el tema del ahorro siempre es importante, siempre sale en temas de oficina, en temas de familia, en temas de escuela, en temas de cuando vas a las compras, Claro. cuando vienen épocas de gastos importantes como útiles escolares, en fin, todo el mundo lo tiene presente, pero poco se hace, ¿no? Sí, en realidad sí. Creo que sin duda es un indicador el que tenemos que ha ido mejorando en Sí. cuestión de la intención de ahorrar. Ujú. Por poner un ejemplo, en 2013 solamente el 63% de los hogares mexicanos declaraban que iban a ahorrar ese año. Ujú. Y bueno, en esta ocasión fue casi el 80% los que dijeron que ahorrarían. Esto Ok. a nivel de Latinoamérica es un 76% los que declaran que van a ahorrar. O sea, estamos México arribita del promedio en la intención de ahorro. Sí, Ya si se ahorra o no y por qué canales es otro tema. sí. ¿Quiénes están ahorrando en México? Pues mira, en realidad las personas que te dicen que van a ahorrar, pues pueden ser de cualquier nivel socioeconómico, Ujú. digamos, no hay una segmentación específica Claro. de quién está ahorrando más o quién tiene mayor intención O de donde hay ahorrar. más intención de ahorro. O sea, Exacto, como que el concepto es el mismo. Claro, o sea, lo ¿no? decía hace un momento, no es necesariamente es un tema de ingresos. No, No porque una persona tenga mayores ingresos necesariamente va a ahorrar. exacto. Y por contra, no porque el ingreso sea menor, hay una imposibilidad de ahorro. Claro, porque cuando pensamos en las contingencias o Sí. en las preocupaciones de los hogares mexicanos, Sí, sí, sí. la que ha reinado durante los últimos 4 años es la preocupación de una crisis mundial Sí, claro. y el tema del incremento de precios que siempre está presente en el top 3, ¿no? Claro, y eso le pega a todo el mundo. Y eso le obviamente. pega a todo el mundo, exactamente. De este 80% que manifiesta una intención de ahorro que es bastante bueno y que además ha crecido mucho en poco tiempo, me hablabas 3, 4 años, claro. 3, 4 años, donde pasa de un 63, 64% al 80%, pues es un incremento importante. Claro. Ahora, quienes están ahorrando, ¿hacia dónde se está yendo el ahorro? Es decir, ¿son ahorros a corto plazo, a mediano, a largo plazo? Pues mira, es muy interesante porque básicamente hay cinco razones para las que ahorran. A ¿no? ver. En realidad, un 33% te dice que ahorra, pero para contingencias o cualquier cosa que pueda suceder en el futuro. No tiene un rubro claro. ¿no? O sea, no se sabe para qué, pero está la conciencia de que hay que ahorrar, tener Sí, un lo que te dicen es guardadito. como una contingencia, Muy ¿no? bien. Para cualquier cosa que pueda suceder. Otro 15% te dice que no sabe para qué. ¿no? Es como simplemente, a lo mejor una seguridad, tener un ahorro. Ujú. Un 12% más o menos está yendo a educación, Muy bien. un 10% a remodelación y mejoras en el hogar y un 7% a diversión. Oye, por ejemplo, temas de salud, prever contingencias de salud, ¿va en ese 33% o hay un rubro específico para la salud? No, va en ese 33% porque realmente no hay una concentración de motivo de salud para lo Ujú. para lo que guardan el ahorro. Ok. Ok, oye, ahora, es bajo el nivel de ahorro para diversión, ¿no? O sea, incluidas vacaciones, en fin, es poco, ¿no? Y me llama la atención que sea poco porque de pronto sí le gastamos en vacaciones, o a veces nos gastamos un poco más de lo que deberíamos. Sí, no, pero cuando tú lo ves, por ejemplo, en proporción a lo que se ahorra, Ujú. o sea, te diría un dato, una tercera parte de esos que dicen que ahorran, Ujú. solo ahorran un 5%. Entonces, Mm. tampoco es que el ahorro sea un monto muy alto. Ujú. Entonces, cuando ya ves las prioridades o las 5 razones para las que ahorran, en realidad, pues diversión sí te va quedando como menos priorizado. Está más rezagado. Sí, o sea, el monto del ahorro, por ejemplo, en una tercera parte es 5%, otro 28% dice que no sabe cuánto ahorra, porque Ujú. lo que hace es que trata
de economizar y de ajustar su gasto, Pero y no, lo que le queda al final de la quincena es lo que ahorra. Pero no de una Pero manera no es un monto fijo. programada. Exacto. Es como cada quincena puede ahorrar, o cada mes puede ahorrar un monto distinto. Oye, y hay quien sí lo hace de manera sistemática, programada, decir, yo cada quincena voy a ahorrar un 5% de mi ingreso, un 2 o un 10%. Sí, hay quien lo hace así. Pues sí nos declaran que ahorran hasta un 5%, solamente como el 30% de los que ahorran, pero no sabemos si realmente pasa. O sea, ellos dicen que ahorran un Ellos 5%. dicen, pero no se ¿Qué sabe. herramienta o qué proceso utilizan para ahorrar? No lo Fíjate sabemos. que me encontré un dato interesante, el dato tiene ya un par de años, pero tal vez la composición, el porcentaje sea más o menos igual. Más o menos de las personas que sí declaran haber ahorrado, el 60% aproximadamente lo hace a través del sistema bancario, pero hay un porcentaje importante que lo hace o a través de cajas de ahorro, con la inconveniencia que esto pueda tener si es que no está bien regulado, pero hay entre un 5 y un 7% de personas que ahorran en su casa. O sea, literalmente el dinero lo guardan en el colchón. Sí. ¿Te hace sentido estos números? Sí, y fíjate que lo que comentas es muy cierto. Nuestro sistema bancario está muy enfocado a niveles socioeconómicos un poco más altos. Entonces, el grueso de la población, que está a niveles más medio bajo, pues tiene mucho esta costumbre de, no sé si tan real en el colchón, pero por ejemplo sí estas mecánicas de tandas, estas mecánicas de guardaditos o de cajas de ahorro a lo mejor más populares, etcétera, hace sentido, ¿no? Oye, pero con el inconveniente, no digo que todas las cajas de ahorro sean malas, evidentemente no lo son, hay unas que estarán reguladas, pero hemos sabido de casos en donde la falta de regulación o de transparencia o de claridad ha terminado en fraudes, en donde la gente que de por sí ahorra poco y los montos que se tienen representan un patrimonio importante para su economía, pues están bailando. Claro. Y desgraciadamente, como bien lo comentas, es en niveles socioeconómicos mucho más bajos, donde quizá el nivel educativo pueda ser menor, y entonces con cualquier leyenda, ganchito atractivo, pues se afecta, ¿no? Claro. Y usualmente en muchas de las cosas siempre el nivel más bajo es el que sale más afectado en términos de su gasto, ¿no? El que menos tiene siempre es el que se afecta más. Oye, me mencionabas 5 rubros por los cuales las personas ahorran. Por una contingencia, no se sabe bien a bien por qué, para el tema escolar, con educación, para vacacionar, en fin. ¿Hay quien ahorra pensando en el futuro, pensando en la vejez, pensando en el retiro? Pues mira, en realidad no hay ninguna concentración numérica que nos diga eso, ¿no? En realidad, incluso esto podría entrar dentro de las contingencias del futuro, pero no está muy claro esa planificación, ¿no? Hoy yo creo que... O sea, no es un ahorro a la distancia, al tiempo. No. Fíjate que la gente está un poco más incierta sobre el futuro, siempre como que el control en cuanto a economía dentro del hogar es como mucho más claro para la familia, es mucho más controlable. Más en el día a día, en el cotidiano. Sí, que el futuro anual del país o mi perspectiva o del de mundo, ¿no? vida a 5 o 10 años. Exacto. Entonces, como que la gente sí, el vivir al día o el vivir pensando que ese año te va a ir bien, ¿no? En esta encuesta que nosotros levantamos, lo primero que te dicen es, mi economía familiar está mejor que la del país, ¿no? De alguna manera siempre sienten que el tener la administración o el control del hogar es mejor, es más positivo el escenario, pero lo ven a un año, ¿no? O sea, cuando preguntas el próximo año, México es un país muy pesimista, donde siempre te dice que van a estar peor a nivel de hogar y va a estar peor el país. ¿Cuándo levantaron la encuesta? Esta se levanta en el mes de mayo. Mayo. Abril, mayo, finales de abril y mayo. ¿Y es únicamente sobre el ahorro, sobre la perspectiva hacia futuro? No, tiene muchos rubros acerca de temas de futuro, hablando de preocupaciones de los mexicanos. ¿Qué preocupa, por cierto? Supongo que incertidumbre económica, no sé si la seguridad entre aquí también. Sí, mira, nosotros cuando planteamos las preocupaciones, más o menos siempre salen 5 relevantes. En este caso, la que ha reinado en primer lugar es una crisis mundial. Crisis mundial, desde hace ya unos años, supongo. Sí, a nivel Latinoamérica y a nivel México. Okay. Después tienes, por ejemplo, la parte de incremento de precios,
Sí. tienes violencia e inseguridad, Ujú. el rubro de salud y preocupaciones ambientales. Preocupaciones ambientales. Sí, usualmente sale en el top 5. Mira. Oye, estas preocupaciones hacia el futuro, esta incertidumbre, estos problemas en control de precios, ¿determinan que las personas ahorren más o ahorren menos? Pues pareciera que sí, Ujú. porque lo que hace hoy un hogar mexicano es buscar las mejores alternativas de precio, yendo a diferentes puntos de venta a conseguir los productos con los que, Ok. digamos, consumen en el hogar. Sí, 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 sí. Entonces, mediante eso, pues buscan el precio más bajo y... Oye, pensando en el ahorro, ¿el hábito de consumo ha cambiado? Es decir, hace un tiempo platicábamos tú y yo respecto a que en un solo punto de venta las personas hacían una muy buena parte de su consumo, Ujú. ya fuera un supermercado, un mercado popular, en fin, pero como que ahora le vas buscando un poquito aquí, un poquito acá, otro poquito acá. Esto tiene que ver con querer ahorrar, pero no guardar un dinero, sino no gastarlo. ¿Es así? Sí, tiene que ver con eso y cada vez se acentúa más un comportamiento que es muy claro en esto, Ujú. que es la gente va con menos frecuencia a comprar cosas, pero hace compras más grandes. En el Ah, minuto ok. de pagar, paga más, pero hace ahorros, ya sea por volumen, ¿no? Que lleven Ujú. productos que precio por litro o kilo le salgan más baratos. Y que no son perecederos, Exacto, digamos, no se te echa a perder en una semana. claro. ¿Qué será? Supongo papel higiénico podría ser. Limpiadores para pisos, cloro. A ver, eh, ahora vamos a hacer una pausa, dame 2 minutos y claro, regresamos ahora con esto que se está comprando por volumen y a ver qué tanto realmente impacta en el ahorro. claro. Ahora regresamos. Estamos de regreso en esta charla salina platicando sobre el ahorro en México. Daniela Palma tiene información importante. Oye, Dani, antes de la pausa, platicábamos sobre el cambio de hábitos de consumo. No es tanto para ahorrar, sino para gastar menos, que bueno, al final del día es una forma de ahorro. Me mencionabas que se está yendo menos veces a los centros de abasto, pero se compran volúmenes mayores. Así ¿Esto es es. así? Sí, hay algunos productos donde pues aprovechan, digamos, este tipo de presentaciones Ujú. Esas que presentaciones jumbo o de paquetotes o sí, que estas. incluso no solo lo puedes encontrar en los supermercados, Sí, sino sí, sí. hoy ya en mayoristas, etcétera, puedes tener este tipo de presentaciones Ujú. y realmente hay una forma de economizar lo que pagas, que aunque en el minuto de pagar es más el monto, finalmente el precio por litro o por kilo empieza a ser significativamente menor, ¿no? Oye, esa forma de comprar no es tan nueva, ¿verdad? No, en realidad lo que sucede es que cada vez más personas se dan cuenta que es una vía de ahorro y hacen un esfuerzo Ujú, justo para poder hacer esos grandes pagos. ujú. Porque en un inicio estas compras estaban muy concentradas en niveles socioeconómicos medios y altos, Sí, porque finalmente en el porque había un mayor autoservicio flujo era de... quien hacía las compras Sí, claro, grandes, sí, ¿no? sí, sí, sí. Carritos llenos, etcétera. En este minuto hay muchas alternativas también de un canal moderno de autoservicios, donde mucha gente de nivel socioeconómico más bajo tiene acceso y empiezan a darse cuenta que este tipo de ecuaciones Ujú. les genera valor en cuanto a poder comprar otras Claro, categorías. esta compra por volumen, pues sí tiene un beneficio real, Claro. finalmente. Y lo que decías es verdad, o sea, no necesariamente van a ahorrar ese dinero, sino a lo mejor en ese mismo momento que están haciendo la compra llevan otro producto Claro, que en algún otro minuto no les alcanzaría claro. llevarse, ¿no? Las mismas promociones ayudan a que haya acceso a otros productos. Oye, ¿esto ha dado una mejor programación del gasto? Pareciera que sí, porque cuando tú ves una modificación en la frecuencia de viajes, Ujú. es una variable que es significativa en los hábitos de consumo de un hogar,
¿no? Entonces, cuando tú ves una reducción en la frecuencia, es muy interesante entender por qué se está reduciendo, porque cuando tú hacías una rutina de compras anuales, difícilmente vas muchas menos veces o muchas más veces a comprar. Tienes hábitos fijos. Entonces, en este caso, como ya venía una tendencia en caída en el número de viajes que hacen los hogares, sí se está notando que puede haber una mejor planificación en términos de las compras y también abstención a ciertos viajes de compra que se hacían. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las compras por impulso cuando vas a uno de estos viajes? A lo mejor son menos, pero ¿qué pasa con la compra que no tenías planificada y que lo ves ahí y lo compras? Pues eso, mira, seguirá sucediendo y sobre todo en los canales de proximidad o en categorías que son de indulgencia o de consumo inmediato, como pueden ser los refrescos, las botanas, todo esto. Pues se ha visto que son categorías que no se ven afectadas, digamos, dentro del consumo del hogar. Incluso ahora son más caras por el impuesto que tienen asociado al consumo de calorías, etcétera. Sí. Y eso no se ha visto tan afectado, digamos, afecta el gasto del hogar, pero no esas categorías se impactan, exacto. La gente sigue comprando sus... Oye, y en estas compras que se hacen ahora por volumen, pensando en compras que me durarán, no sé, 3 meses o 2 meses, en fin, ¿se está comprando cómo? ¿A crédito? ¿Contado? ¿Cómo se compra? Pues mira, yo creo que cada vez más la gente que sí decide endeudarse o que hace algún pago con crédito, mediante plan de crédito, sí lo hace para pagar en plazos, ¿sí? No es como que liquiden inmediatamente la compra, sino que sí deciden hacerlo en plazos. Pero esto lo estamos viendo principalmente, por ejemplo, para compras de electrodomésticos. O sea, no para consumo diario. Pues para consumo diario en realidad. Que además, no. digo... ¿Se ha incrementado el crédito? Sí. Definitivo hay alternativas también de bancos. Sí, claro. Pero además, digo, dicho por algunos especialistas, el financiar el crédito, con crédito, el gasto cotidiano no siempre es buena idea. No, el consumo masivo, la verdad es que sí puede ser una curva incremental muy acelerada en términos de lo que te endeudas, ¿no? Claro. Entonces, oye, ¿ha habido, por esa tendencia del consumo, diversificación en punto de venta? ¿Hay más oferta? Sí, totalmente. Mira, desde que hay más tiendas en diferentes... Más marcas, más variedades. Exacto. Y también, o sea, los hogares empiezan a hacer ecuaciones de, pues ya me queda más cerca quizá ir a un autoservicio que antes no existía. Claro. O sea, a lo mejor ya me queda más cerca y hay categorías que yo compraba en la tiendita, hoy mejor las compro ahí. O a lo mejor aunque sea más lejos, ¿no? Es decir, en la tienda de la esquina compraba un par de cosas, pero si me aviento a ir un poquito más lejos, me traigo todo finalmente. Sí, eso siempre ha ocurrido. Hoy lo que creo que es más sencillo es que hay más de estas cadenas de autoservicios pequeñas o alternativas nuevas, formatos express y bodegas, que están más al alcance de los hogares y entonces deciden sustituir categorías que compraban en la tiendita a comprarlas ahí. Y que además este tipo de formatos se ha acercado a zonas populares, así, donde no estaba el canal moderno tan fuerte o tan presente. Entonces esto también ayuda a que estos viajes que yo menciono se vengan reduciendo, ¿no? Porque al final hacen compras un poco más grandes en este tipo de formatos. Pero hay más conciencia simplemente porque en esos canales tienes un acceso a promociones que no tienes en ningún otro. Y normalmente son promociones asociadas a volumen, además. Sí, también, ¿no? Y por temporadas del año, por ejemplo, la temporada que pasó, pues altísimo en promociones. Sí, claro. Ahora, se consume, y otra vez pensando en el tema del ahorro, a futuro lo que voy a necesitar hoy para que no esté caro cuando lo vaya a ocupar. No, yo creo que no llegamos a esa No llegamos a eso todavía. Yo creo que no. Yo creo que hoy las preocupaciones de una ama de casa o de una familia van en función a lo que se va requiriendo quizá a nivel semanal. A nivel semanal, porque no tenemos esa cultura ni siquiera por la forma de pago en el país. Sí, claro. ¿no? Sí. Entonces no hay una dinámica tampoco tan a futuro, y menos en las categorías que nosotros evaluamos, que son consumo masivo, que tiene un periodo de vida bien corto en el hogar, ¿no? Sí, oye, la mayor parte del consumo masivo es de corta duración.
O sea, es para consumo inmediato, a eso me refiero. Sí, lo único que tendrías, digamos, un poco más plazo para consumir sería la parte de cuidado personal y cuidado del hogar. Pero todo lo que es alimentos y bebidas, pues sí tiene una rotación bastante corta. Incluso porque los hogares y las tendencias de aquí a lo que he leído 2025, etcétera, Sí. es que los hogares son cada vez más reducidos en tamaño. Pues tampoco tienes dónde guardar muchas cosas. Entonces ya Tiene lo que que ver llamaban estoqueo, o sea, tiene que ver con los metros cúbicos que tienes para claro, almacenar. espacios para almacenar, entonces cada vez son menores. Entonces también eso implica que la rotación de compra sea mucho más ágil, incluso en productos que puedan durar años, por ejemplo los enlatados, etcétera, Sí. ya tienen una rotación más corta también por eso. Mira, interesante. Oye, ¿y el cambio en el hábito de consumo, en buscar estas promociones, esta compra masiva para tratar de ahorrar, se relaciona de algún modo con edades del consumidor? Pues mira, sí hemos visto que no ha cambiado mucho esta situación porque lo vemos desde hace unos 10 años. Es que los niveles socioeconómicos más bajos y que tienen una composición de ama de casa, digamos, millennial, Sí. son los que más buscan estas promociones. Porque finalmente es cuando están construyendo la familia o están empezando un hogar independiente. Entonces tiene mucha relación el que tú empieces a construir una familia, un hogar, y busques un mejor gasto. Un gasto, claro, mucho más reducido o a tus posibilidades en realidad, que pueden ser menores que cuando ya es un nido vacío o la gente pues ya tiene una edad mayor o lleva más años trabajando, etcétera, ¿no? Claro. Oye, independientemente de que todos buscamos el mejor precio, buscar gastar menos, ahorrar un poquito más, me llama la atención que hay categorías que no se mueven significativamente. Y no es por un tema de ahorro o de economía. Me hablabas, por ejemplo, de productos que tienen un impuesto por nivel calórico. Claro. No sé, pienso en cigarrillos, por ejemplo. No baja sensiblemente y cada vez son más caros. Claro. Y mira, algo curioso es que este tipo de productos, cuando nosotros denominamos cierto tipo de productos, los denominamos como premium o prescindibles, digamos, puedes vivir sin ellos, no son básicos, son ocasionales, han tenido un crecimiento por encima de los básicos Ah, no me digas. Entonces, eso es un comportamiento, un fenómeno que hemos visto en los últimos 2 años, O sea, 3. estos productos con los que sí puedes vivir, sin ellos sí puedes vivir, el gasto no incrementa. ¿van subiendo? Sí. O sea, no los has dejado. No, e incluso cuando tú ves hoy en el mercado opciones más gourmet de productos, etcétera, el que tú encuentres tamaños más pequeños te hace más accesible la compra. Sí, entonces, mediante eso, tú al final terminas gastando más porque el tamaño que compraste es más pequeño y al revés de los volúmenes grandes. Y no tienes el ahorro por volumen. Claro, ¿no? Entonces, tú acabas gastando mucho en ese tipo de productos, pero es algo que tú permites como indulgencia dentro de tu gasto, porque a lo mejor sí estás sacrificando que no vas a ir al cine o otro tipo de diversión, pero en ese caso te estás dando el gusto de comprar ese producto. O estás viendo, entonces, ya ahorré en todo esto y es una compra grande, digamos, de productos de limpieza, productos para el hogar, de cuidado personal, que no son perecederos, y entonces sí me puedo dar ese gusto. Claro, y ahí hay categorías que son muy claras, que son de indulgencia o a nivel de consumo personal, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahí hay maquillaje, ¿no? Claramente que el ama de casa puede estar ahorrando en ciertas cosas y destina al maquillaje un porcentaje mayor de lo que destinaba antes, o el tema de estos alimentos de cremas dulces, ¿no? Untables, todo esto, que realmente es prescindible, o sea, tú podrías vivir sin eso. Sí, podrías no tenerlo y no pasa nada, pero son categorías que han venido creciendo. Entonces, ese es un fenómeno también bien interesante en cuanto quiero ahorrar en unas cosas y destino más a otras. Pero finalmente el ahorrar en unas, pues quizá te da la posibilidad de poder gastar en algo más. Dani, un minuto más, algo que nos quieras agregar. Pues nada, que ustedes pueden tener más información acerca de lo que recolectamos en estas encuestas en el Twitter, que es @KWP México, y la página. Está en pantalla, de hecho, por cierto. Mira, ahí lo tiene. Por cierto, ahí está. Está este estudio, esta encuesta, y además hay un montón de información respecto a hábitos de consumo
consumo por temporada, tendencias en los frecuencias, últimos 10 tendencias. años. Véalo, seguramente va a haber temas que le van a interesar. Sí, esperemos Dani, que sí. muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.